Vamos rapidito, quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 7. Lucas, recuerden ustedes que Lucas, uno de esos hombres, de esos apóstoles, de esas personas que Dios levantó para que a través de él nosotros no solamente pudiéramos conocer más acerca de Jesús, sino que también pudiéramos conocer acerca del Espíritu Santo. Lucas no solamente escribió el Evangelio de Lucas, sino que también escribió el libro de los Hechos y registró todas aquellas cosas, todas esas proezas que esos hombres y mujeres de Dios hicieron por medio del Espíritu Santo, pero creyendo en una palabra, creyendo en un nombre, creyendo en una persona, y es en la persona de Jesús. Y yo quiero que hoy, tanto tú como yo podamos centrarnos en esa persona, en la persona de Jesús, que podamos centrarnos en un nombre, en el nombre de Jesús, y poder entender que basta con una palabra, basta una palabra para que la vida tuya, la vida mía, la de nuestro entorno pueda ser transformada. Y Lucas en el capítulo 7 registra uno de esos eventos, de esos momentos en la vida de Jesús durante su andar, que no deja todavía de impresionarnos de lo que sucedió, pero que igualmente podemos conectar con lo que puede suceder contigo. Dice el verso 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas eso, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace eso y lo hace. Al oír eso, oye esto, al oír eso, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y es importante que tú y yo podamos comprender algo. Y es que cuando nosotros pensamos en Jesús, cuando pensamos en Jesús, en la manifestación que Él pudiera hacer en la vida de alguien, en la familia de alguien, cuando pensamos en Él como el Hijo de Dios que pudiera transformar una enfermedad en salud, un estado de pobreza o de estrechez económica en prosperidad, cuando pensamos en Él como aquel que puede provocar que haya una desunión dentro de una familia y que vuelva y establezca la unidad, reina en la paz dentro de esa familia, dentro de ese hogar. El tema es que cuando pensamos en eso, lamentablemente muchas veces nos enfocamos en nosotros. Como que dependerá de quienes somos, dependerá de lo que hacemos para provocar que Jesús
pueda hacer el milagro. Y ciertamente hay una parte de fe, hay una fe que va a activar o no esa manifestación. Pero en esta breve historia nos damos cuenta de algo interesante. Nos damos cuenta de que había un hombre que tenía una necesidad. Tenía necesidad de que su siervo, a quien él amaba, una persona que laboraba con él, quizás él había tenido muchos años, había mucha lealtad, mucha fidelidad y él lo valoraba. Y él había escuchado acerca de Jesús. Y había una necesidad de que este siervo fuese sanado, este hombre experimentara sanidad. Pero había algo interesante y es que unas personas van donde Jesús a nombre de él y lo que le dicen a Jesús es: yo quiero que tú lo hagas porque él es digno de que tú hagas algo por él, porque él ha hecho cosas buenas por nosotros los judíos. Recuerden que Jesús es judío y ellos están hablando con una mentalidad judía. Este hombre es bueno, aunque no es judío, es bueno porque él ha hecho cosas buenas para nosotros como pueblo. Por tanto, él es digno. Pero vemos algo diferente y es como este hombre se veía a sí mismo. Cuando ustedes se dan cuenta, al final casi de la historia, dice que ese hombre envía a otros después y le dice a Jesús: óyeme, no entra a mi casa porque yo no soy digno. Entonces, ellos, los judíos, veían como este hombre digno por lo que él había hecho por ellos. Pero ese hombre a sí mismo no se ve digno por lo que él sabe que él hacía o había hecho. Hay dos percepciones diferentes, pero hay una tercera. Y es lo que Dios creía y veía de él. Y quizás hoy, algunos de los que estamos aquí, estamos necesitando una intervención de Dios. Salud, familia, finanza, matrimonio, hijos, padre, en cualquier área. Estamos necesitando una intervención. Quizás algunos tienen una percepción tuya diferente a la que tú misma tienes de ti, pero diferente también a la que Dios tiene de ti. Pero basta una palabra. Óyeme bien, basta una palabra para que todo cambie, para que todo sea transformado. Basta una palabra. Ahora, ¿qué vemos en los primeros versos? Los primeros versos vemos que ese hombre, dice el verso 2 y 3, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Quiero que entendamos algo. Cuando sabemos que solo Jesús puede cambiarlo todo, hay una respuesta en nuestro ser. Si yo te digo a ti hoy, solo Jesús puede cambiar tu vida, solo Jesús puede cambiar tu familia, solo Jesús puede transformar la realidad que tú estás viviendo, ¿qué tú vas a hacer con esa verdad? ¿Qué tú vas a hacer con esa verdad? Quizás alguien te ha dicho, esfuérzate y lo va a lograr. Pero yo vengo a decirte algo, por más que tú te esfuerces, si lo haces solo, si lo haces sola, tarde o temprano te va a dar cuenta de la temporalidad del éxito. Te va a dar cuenta de la temporalidad de los logros cuando los mismos no está centrado en Jesús. Porque solo Jesús puede cambiarlo todo. Solo Jesús puede ser la respuesta de tu vida. Solo Jesús puede ser la verdadera transformación en ti. Y ese hombre, dice que ese hombre era un centurión. ¿Qué es un centurión? Algunos estarán preguntando ¿qué es un centurión? Un centurión es un soldado, pero un soldado de alto rango. Es un soldado romano de alto rango que tenía debajo de sí soldados que a la vez le obedecían a sus órdenes.
Estamos hablando de una persona que ni siquiera era del pueblo judío, era del pueblo hebreo. Y esa persona había escuchado hablar de Jesús. Claro, dice que Jesús llegó a Capernaum. Y los que conocen la historia de Jesús o conocen un poco de Jesús sabrán que cuando Jesús inicia su ministerio, Él entra por este lugar. Algunos recordarán esta palabra: la ciudad que estaba sentada sobre tiniebla vio la luz. Era una ciudad, Capernaum era una ciudad, era como un puerto marítimo. Era una ciudad donde, como los puertos marítimos, hay mucho comercio, hay mucho de todo, pero igualmente hay prostitución, hay de todo tipo de cosas. Y es en ese lugar donde Jesús inicia el ministerio. Es en ese lugar donde Jesús comienza a traer enseñanzas que sorprendía a las personas, que la persona lo escuchaba y decía: oye, este tipo habla como quien tiene autoridad. Es en Capernaum donde dice la Escritura que señales, prodigios y milagros comenzaron a seguir las enseñanzas de Jesús. Ciegos comenzaban a ver, paralíticos a caminar, todo esto que implica la persona de Jesús. De manera que ese hombre, este soldado romano, que aunque no estaba metido totalmente de lleno dentro de esta familia, este pueblo, había escuchado hablar de Jesús y se enteró que Jesús había vuelto a la ciudad. Se enteró que Jesús había vuelto a la ciudad. Y cuando tú y yo nos enteramos que Jesús está presente, cuando tú y yo nos enteramos, cuando sabemos que Jesús podemos accesar a Él, lo primero que tenemos que hacer es accionar diligentemente. Dice que este hombre cuando escucha que Jesús llega a la ciudad, lo primero que hace es que dice: bueno, mira, yo soy soldado, yo no puedo enviar a mis soldados porque mis soldados son romanos también. El tipo va a pensar que lo vamos a tomar preso. No, yo voy a buscar ancianos judíos, personas de autoridad dentro del pueblo, para que ellos puedan interceder, para que ellos puedan mediar, ellos puedan, como decimos nosotros, meter la mano por mí. Y envía a estos soldados, estos ancianos judíos. El tipo fue diligente. Él fue diligente, él dijo: yo necesito llegar a Jesús, pero la forma de yo llegar a Jesús es a través de personas de su pueblo, pero no de cualquier persona, sino de personas que sean de autoridad. Y muchas veces tú y yo queremos ver cambios en nuestras vidas, pero no somos diligentes. Hay algo dentro de la cultura que se nos ha metido entre los huesos, que alguien dijo una vez que si eso es de Dios, eso se va a dar. Tú tranquilo, que si es de Dios, eso viene. Yo no sé quién fue el primero que dijo esa barbaridad y que nos ha llevado a nosotros entonces a tener una posición sentado y cruzar los brazos, porque si es de Dios, eso viene. Y tomamos versículos que la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar, y la que Dios cierra nadie puede abrir. Así que si es de Dios, esa puerta se va a abrir y no tengo que hacer nada. Óyeme bien. Si tú no actúas diligentemente para ver la manifestación de Jesús en tu vida, tú no lo vas a ver. Ese hombre, Jesús, él sabía que representaba la transformación de la salud de su siervo y por ende la transformación de su atmósfera familiar. Pero él actuó diligentemente. Así como él sabía que Jesús sanaba, él debía de saber también que Jesús podía tener revelación de la condición de cada quien. Él pudo haberse quedado: si es de Dios, Jesús va a saber que en mi casa hay alguien enfermo y Él va a venir a orar y a sanarlo. Tú tienes que moverte de donde estás. Tú tienes que moverte de donde estás. Estoy hablando no solamente en lo físico, estoy hablando en lo emocional y estoy hablando en lo espiritual. Tú no puedes pretender crecer en lo espiritual. Tú no puedes pretender llegar más lejos en lo espiritualmente hablando, en tu relación con Dios, en lo que es simplemente teniendo una relación religiosa, una relación religiosa con Dios. Tú tienes que poner esfuerzo. Tienes que ser diligente. Es como la muchacha, la jovencita, que está esperando ese hombre que tanto ha anhelado en su corazón. Y sabe que Dios la va a bendecir con un hombre extraordinario.
pero no está siendo diligente. No, porque si es de Dios, olvídate que yo puedo estar todo desgreñada, sin maquillarme, con la misma ropa de siempre, que ella sola se va, que sabe la ruta. Óyeme bien, si tú no te arreglas, yo no estoy hablando de vanidad, pero si tú no te arreglas, puede venir el hombre más sensible, más piadoso, el hombre de Dios para tu vida, lo que sea, y el tipo ni te va a ver. No, porque lo importante es la belleza interior y él va a ver mi belleza interior. Óyeme, si tú no eres diligente, él no se va a preocupar ver tu belleza interior. Eso es como aquellas mujeres también que están, y perdonen que yo use el término de las mujeres, porque los hombres somos más discretos que no, yo no estoy en eso, pero mentira, estamos desesperados. Pero es como aquellas chicas, ¿verdad? Que también quieren como una combinación del hombre perfecto en cuanto a lo hermoso, en cuanto a lo espiritual y todo esto, pero lamentablemente no se ocupan tampoco en su espiritualidad. Entonces te voy a decir algo. Ese hombre espiritual que tú quieres que te ame, que te honre, que te valore, que te estime así como Dios dice. Si tú no te ocupas diligentemente en ser atractiva espiritualmente, ese hombre no se va a fijar tampoco en ti. Porque tú no estás siendo diligente en enriquecer esas cosas que puede atraerle a él. Dirán, qué poco espiritual, pastor. Esto no tiene que ver con Óyeme, este hombre sabía que Jesús venía a la ciudad, que Jesús podía cambiar la realidad de su siervo, y él inmediatamente movió las teclas. Buscó ancianos, lo envía a Jesús y le manda a interceder por él. Ahora, hay algo interesante. Yo le dije a ustedes que él era un soldado romano. Era un centurión, era una persona que estaba en la alta comandancia romana. Por ende, él tenía una limitante. ¿Cuál era la limitante? Que posiblemente Jesús no se iba a ver movido, no se iba a sentir movido o interesado en ir a orar a la casa de un opresor. Pero él no pensó en esa limitante. En el momento que él envía a sus siervos, a los ancianos, a hablar con Jesús, él tampoco pensó en las cosas que él hacía. Fíjense que es más adelante que él dice, óyeme, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Di la palabra desde afuera. Pero en el momento, él tampoco pensó en su limitante, en su carácter moral. No pensó en lo social, ni pensó en lo moral. Aunque yo soy un bárbaro, para no decir otra palabra, para no sonar descompuesto, yo lo que quiero es un milagro. ¿Y sabe la cantidad de personas que saben que necesitan un milagro, una intervención, que necesitan tener esa comunión, esa relación, esa intervención de Dios en su vida a través de Jesús? Pero comienzan a decir, no, pero para que yo todavía no he dejado esto, es que yo tengo esto. Y ponemos tantas excusas. Pero él sabía algo. Él sabía que bastaba una palabra de Jesús. Bastaba una sola palabra para que su realidad cambiara. Una palabra bastaba. Y él no permitió que su condición fuese una limitante. Y yo quiero que tú y yo entendamos algo hoy. Tú y yo no podemos permitir que lo que estamos viviendo sea la limitante para que Dios lo haga. Hay personas que dirán, bueno, pero lo que yo estoy viviendo ahora mismo en mi matrimonio, yo no sé si, ¿sabes qué? Eres un buen candidato, eres una buena candidata. Es que yo no sé si lo que yo estoy viviendo ahora en mi economía, y vienen todas esa mentalidad religiosa también que también nos ha dañado. No, porque si yo no tengo dinero para ofrendar o para pactar con Dios o para esto. Y ¿sabes por qué? Hay lugares, hay culturas que dicen, no, si tú quieres ver tu milagro, ven, trae una ofrenda y pacta con Dios. ¿Dónde la palabra dice que para Dios intervenir en tu vida necesita tu dinero? En ningún lugar yo encuentro
que Dios necesita tu dinero para Él hacer lo que quiera hacer en tu vida. Y perdonen que yo me esté yendo por ese lado, pero a veces rebajamos a Dios a un mercader, o rebajamos a Dios a nuestra humanidad. Como Dios conoce lo que yo he dicho o lo que estoy haciendo, yo ahora no puedo producir un cambio o no puedo ir en dirección de un cambio hasta tanto yo no resuelva esto. ¿Sabes qué? No permitas que tu debilidad presente sea el impedimento de tu experimentar tu futuro glorioso. No lo permitas. Esta historia, y perdonen que estoy saltando un momento de la historia, voy adelante y echo para atrás, ¿verdad? Por eso quise leerlo todos los versos de un principio. Dice que cuando Jesús ya se estaba acercando, ya está llegando a la casa prácticamente. Yo me imagino que por lo menos ya Jesús estaba como en una esquina de la casa, porque dice que a Jesús estar llegando a la casa, Él entonces envió unos amigos de Él. Me imagino que habían amigos en la casa ahí alrededor del enfermo y todo esto. Y Él estaba saliendo como cuando tú estás esperando a alguien. Yo me imagino que cuando Él ve a Jesús, recuerden que siempre había una multitud siguiendo a Jesús. Es decir, que Él escuchó. Para que ustedes puedan entender, imagínense un meeting. Imagínense un político cuando va a un barrio, ¿verdad? Y estoy en el tumulto. Él comenzó a escuchar quizá la multitud. Él sale y se da cuenta que ya Jesús está cerca de su casa para venir a orar. Pero en ese momento, él comienza a pensar en toda su vida, en todo lo que él ha hecho, lo que él está haciendo, todo lo que él representaba. Él entiende, aunque los demás lo vean como una persona digna, aunque hay personas que no conocen lo que hay dentro de ti y te consideran una persona digna, admirable, tú sabes tus asuntos, como yo sé los míos. Hay personas que solamente conocen nuestras luces. Tú y yo conocemos nuestras propias sombras. Tú y yo sabemos nuestros pensamientos más profundos. Tú y yo conocemos nuestras actitudes más ocultas. Tú y yo la conocemos. Y cuando ese hombre comenzó fue en segundos. Él comenzó a pensar en todo esto, pero ven acá, ¿cómo es posible que Jesús, siendo quien es, venga a mi casa, siendo yo quien soy? Y ahí en ese momento envía a unos amigos de él, mira, vayan donde él y díganle que yo no soy digno de que él entre a mi casa. Pero él tiene un milagro que necesita. Es interesante esto, ¿eh? Él dice, dile a él que yo no soy digno, que no entre a mi casa porque yo no soy digno. Pero yo quiero mi milagro. Y son de las cosas que muchas veces tú y yo vamos a estar luchando. Tú y yo necesitamos esa intervención de Dios. Tú y yo necesitamos esa presencia de Jesús en nuestras vidas. Pero entendemos también que quizás no somos dignos para poder tener esa comunión. Y es ahí donde Él envía a esos amigos y le dice, oye, díganle a Él que no venga, que no entre porque yo no soy digno. Pero que Él solamente diga la palabra. Basta una palabra. Basta con que Él diga una palabra sin importar dónde Él esté. No importa cuán lejos Él esté. Basta una palabra. Y mi siervo va a ser sano. Díganle a Él que yo soy un hombre en autoridad. Yo soy un soldado de alto rango. Y tengo personas debajo de mi autoridad. Y cuando yo le digo a ellos vayan a hacer algo, ellos lo hacen. Y cuando yo le digo vengan, ellos vienen. Y yo reconozco que Él tiene toda autoridad. Por tanto, si Él dice la palabra, basta una palabra, yo sé que esa palabra que Él diga a distancia va a transformar mi realidad aquí en mi casa. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa que debemos de estar abiertos a lo nuevo. Cuando sabemos que Jesús está presente, que cuando sabemos que podemos tener acceso a Jesús, que Jesús está, tenemos que ser diligentes, no permitir que nuestras limitantes sean un impedimento y debemos estar dispuestos a lo nuevo.
era algo nuevo. Lo tradicional era que Jesús llegara, orara por el enfermo, impusiera las manos. Todas estas cosas que leemos que en la historia, que registran de lo que cómo Jesús hacía las cosas. Lo normal era que él hiciera eso, pero él estaba abierto a lo nuevo, a algo que quizás Jesús no había hecho todavía hasta ese momento. Él estaba abierto a eso porque él solamente quería algo, quería una transformación. Y muchas veces tú y yo no experimentamos la transformación de Dios porque no estamos dispuestos a lo nuevo. Simplemente porque Dios no hace las cosas como tú y yo queremos que la haga, no estamos dispuestos a recibirla. Simplemente porque Él no venga de la forma que tú entiendas, no la vas a recibir. Hay personas que entienden que si Dios no le habla a través de una forma específica, no es Dios que está hablando. Si yo no uso la Biblia cada 5 minutos, no digo 2 aleluya, 5 gloria a Dios cada 3 minutos, no es Dios que está hablando. Tú tienes que estar dispuesto a lo nuevo. ¿Estás tú dispuesto a tener una conversación y entender que esa conversación es de Dios, aunque la persona durante la conversación no menciona a Dios? Yo sé que eso le puede romper la cabeza a algunos, pero hay un libro histórico, lo puede buscar, que registra un momento determinado en la historia de Israel, donde una mujer llamada Esther fue la respuesta para su pueblo de parte de Dios. Y en todo ese libro que está en sus Biblias, el nombre de Dios no aparece. Búsquenlo. Pero ustedes no dudan de que el libro de Esther es un libro que debe estar en su Biblia. Tenemos que estar abiertos a lo nuevo. Tenemos que estar dispuestos para experimentar esa transformación a la cual Dios nos está llevando, a que no seamos religiosos y seamos sensibles a lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas a través de la persona de Jesús. Tenemos que estar dispuestos a ver jóvenes, no de la forma que quisiéramos verlo, pero poder ser usado por Dios y ver los resultados. Quizás no tiene el corte de pelo que tú quieres que tenga. Quizás no use el pantalón, el estilo que tú quieres que lo use, pero tú no puedes dudar el resultado, el fruto, y tienes que reconocer que Dios es ahí. Tenemos que estar abiertos a lo nuevo. No, porque tal música de Dios y tal música del diablo. ¿Qué parámetro podemos utilizar para determinar eso? Ese hombre estaba dispuesto a que Jesús hiciera algo que no había hecho nunca. Y era simplemente enviar una palabra sin entrar a la casa y experimentar sanidad. Te hago una pregunta. ¿Estás preparado hoy para recibir una transformación de una forma no convencional de parte de Dios en tu vida? Es una pregunta que tienes que hacerte. Porque esa pregunta es lo que puede producir una fe que va a producir una atracción en Jesús. Estamos casi, ¿verdad?, para ir terminando. Dice que Jesús, cuando escucha a estos hombres que le dicen esto, dice que Jesús se maravilla. Dice que Jesús se maravilló. Señores, Jesús se impresionó. Es lo que dice ahí. Cuando dice que se maravilló, es que se impresionó. Jesús se impresionó y llega a mirar hacia atrás y mira a sus discípulos, mira a sus seguidores. Le dicen, óigame bien, en ninguno de ustedes, eso es lo que está diciendo Jesús, en ninguno de ustedes yo he encontrado una fe de este nivel. Este nivel de fe yo no lo he encontrado en ninguno de ustedes. Porque esa es una fe, la fe de ellos
La fe de este hombre estaba basada únicamente en los méritos de Jesús y no en los propios. En los méritos de Jesús y no en los propios. Y voy a hablar de esto en dos vertientes. Hay personas que no conocen de Dios todavía, que no tienen una relación con Jesús y no la tienen simplemente porque su fe se basa en sus méritos propios. Y es la razón por la cual dicen, no, Dios no me va a amar, Dios no me va a aceptar, yo no puedo tener a Dios en mi corazón, no puedo tener una relación con Jesús, no puedo caminar con Él por todas las cosas que yo he hecho, hasta que yo no deje de hacer esto y aquello, yo no puedo tener esto, no puedo hacer aquello. Pero hay muchos creyentes, hijos e hijas de Dios, que su fe está basada en sus méritos. Y si yo no ayuno hoy, si yo salgo sin orar, ay, Dios, líbreme que no me pase algo en el camino. No oré. No, ustedes se ríen. Pero así como hay personas que si no entran a un lugar y hacen esto, hay personas que si no oran en la mañana dicen, me va a ir mal porque no oré. Entonces utilizan eso como un amuleto, porque su fe está basada en méritos propios. Si yo ayuno, si yo oro, si yo canto, si yo diezmo, si yo hago esto, si hago aquello, todas estas cosas tú tienes que hacerlas, pero tú debes de hacerlas como una expresión de tu adoración, como una expresión de tu amor, como una expresión de tu compromiso, pero no como un intercambio para recibir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ese hombre reconocía que no era digno, pero entendía que basado en los méritos de Jesús, él podía recibir el milagro. Lo que estoy diciendo es que no me importa cuáles sean tus méritos hoy, si eres digno o no digno. La pregunta es si tú estás abierta a que Dios lo haga hoy en tu vida, lo haga hoy en tu matrimonio, lo haga hoy en tus finanzas, lo haga hoy en tu salud. Porque esa es la fe que atrae a Jesús. Óyeme, a Jesús no le importa cuántos versículos bíblicos tú te sepas. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Los ateos o supuestos ateos muchas veces conocen más versículos bíblicos y saben hacer más cosas con la escritura que muchos creyentes, porque ellos estudian para debatir la fe nuestra. De manera que esto no tiene que ver con cuántos versículos tú te sepas, ni cuánta experiencia tú tengas en el evangelio. Yo tengo tantos años, yo sé cómo se hace esto y te conoces todos los movimientos. Óyeme bien, esto no tiene que ver con tus méritos, tiene que ver con los méritos de Jesús, con quién es Él y con lo que Él hizo. Esa es la fe que atrae a Jesús. Esa es la fe que puede producir hoy el milagro en tu vida. El milagro en mi vida. Yo tengo mi lista de milagros. Yo tengo mi lista de peticiones también. Óyeme bien. Hay personas que dicen, no, yo a Dios no le voy a pedir nada de eso. Lo único que, óyeme, déjate de ser hipócrita. Vamos a ser sinceros. Todos tenemos peticiones. Algunas las decimos y otros no. Pero la que tú no la dices como quiere, el Señor la conoce, porque dice que antes que esté la palabra en tu boca, ya Él la conoce. Así que vamos a quitar la hipocresía de la ecuación. Vamos a ser sinceros. Ahora, ¿cuál es la fe tuya? ¿En qué está basada tu fe y mi fe? Yo no soy el mejor. Yo estoy lleno de grietas. Pero si algo yo estoy construyendo cada vez más es mi fe. Es creer en Él. No solamente como mi Señor. No solamente como mi Salvador. Sino creer que todo lo que yo pidiera en su nombre conforme a su voluntad será hecho. Es creer que aún en medio de los desafíos, de las pruebas, del dolor, del abandono, de las heridas que yo pueda atravesar en un momento determinado, si Jesús está en mi vida, no como primer lugar, sino como el todo. Porque muchas veces también nos dicen, no, porque Jesús tiene que ser el primer lugar. Pero entonces en el segundo y en el tercero tenemos cosas en nuestras vidas que no armonizan con Él. Pero cuando tú y yo decidimos que Él sea el todo de nuestras vidas, entonces el resto de las cosas estarán adecuadas a eso que es el todo.
basada únicamente en los méritos de Jesús. Dice que esto maravilló a Jesús. Y Jesús miró a los que estaban con él y les dijo: yo no he hallado tanta fe. Finalmente, dice que cuando los discípulos, o mejor dicho, estos enviados, estos mensajeros fueron y llegaron a la casa, se encontraron que el siervo estaba sano. ¿Y sabes qué? Esto nos dice a nosotros que Jesús, cuando escuchó esto, yo imagino que Jesús dio la palabra, porque basta una palabra, basta una palabra. Eso fue lo que pidió el centurión: di la palabra. ¿Cuál es la palabra que hoy tú necesitas? Porque basta una palabra. ¿Cuál es la palabra que tú necesitas que salga de la boca de Dios para ti hoy? Te amo. ¿Esa es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Te perdono? ¿Cuál es la palabra? Basta una palabra. ¿Te liberto? ¿Cuál es la palabra? ¿Te sano? ¿Cuál es la palabra? ¿Te restauro? ¿Cuál es la palabra? Porque basta una palabra. Basta una palabra y que tú la creas. Porque cuando ellos llegaron a la casa del centurión, se encontraron que ya el siervo estaba sano. Por eso Jesús se maravilló. La fe de este hombre estaba basada no en los méritos de él, sino en los méritos de Jesús como persona. Y era una fe que estaba abierta a recibir lo que nunca antes se había hecho. Dios quiere que tú y yo cambiemos. Y cuando estoy diciendo que cambiemos, no estoy diciendo que todos estemos mal. Es que si tú y yo estamos mal en algo, si estamos experimentando algo malo hoy, Dios quiere que tu vida y mi vida sea transformada para bien. Óyeme bien, que sea transformada para bien. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia, dice el Señor. Pero si tú y yo estamos bien, Javier, yo estoy bien, ¿sabes qué? Una vida entonces para mejor. Pero tú y yo necesitamos entender que basta una palabra y nuestra vida va a cambiar. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. Y antes de orar, dirán: pero si esa es la fe que atrae a Jesús, si es el tipo de fe que yo necesito para producir ese cambio en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, si ese es el tipo de fe que yo necesito para avanzar, para alcanzar logros, para alcanzar ser el hombre, la mujer que yo entiendo que Dios quiere que yo sea, ese joven extraordinario que entiendo que Dios quiere que yo sea, ¿cómo yo puedo desarrollar mi fe? Porque muchos de los que estamos aquí quizás tenemos una fe que nos sirvió a nosotros para tener esa relación con Dios por medio de Jesús. Pero que de alguna manera nos hemos quedado como estancados, como enchivados, como que ni para adelante ni para atrás. Recuerden que todo esto empezó cuando Jesús llegó a la ciudad de Capernaum. Y Mateo, cuando habla del inicio del ministerio de Jesús, dice, citando a uno de los profetas, citando al profeta Isaías, bien conocido por los judíos. Recuerden que Mateo le escribe a los judíos. Mateo cita a Isaías y dice: la ciudad que estuvo asentado en tinieblas vio la luz. Quizás hasta el día de hoy tu vida y mi vida ha estado asentada en tinieblas. Quizás tu futuro ha estado como turbio, no muy claro. Pero hoy ha venido la luz. Hoy ha venido la luz. Yo quiero que en esta semana tú y yo podamos hacer algo bien sencillo.
Yo quiero que tú lo tomes. No lo escuches solamente como parte del mensaje. No, yo quiero que tú tomes eso como una asignación en esta semana. Yo quiero que identifique dos situaciones. Si la identifica ahora mismo, mucho mejor. Si no, luego y la notas. Identifica dos situaciones donde necesitas ver una intervención o respuesta de Dios. Quizá algunos estarán pensando trabajo y matrimonio. Ok, dos situaciones. Otros estarán pensando salud y finanza. Dos situaciones. Otros estarán pensando por la salud de fulanito y por viaje. Dos situaciones, cualquiera que sea. Yo quiero que tú identifiques dos. No 5, no 6, 2. Y ahora con esas dos, yo quiero que durante la semana, cada día, tú comiences a darle gracias a Dios por su manifestación y respuesta a tu vida. Por ejemplo, tú estás orando por un empleo. Padre, gracias porque una vez más, Señor, tú lo has hecho en mi vida. Aunque no me han llamado todavía, yo sé que me habrán de llamar. Y te doy gracias porque ese empleo será tu respuesta. Y yo recibiré, Señor, las condiciones. No que yo quiero, sino que realmente necesito. Y tú comienzas a orar y a dar gracias. Esa es la fe que atrae a Jesús. Dar gracias a Dios después de haber recibido el milagro no es fe, es pura gratitud. Pero dar gracias a Dios por el milagro antes de verlo, eso es fe. Y esa fe maravilla a Jesús y activa la manifestación del milagro sobre ti. Cada día, esas dos áreas que tú identificaste, cada día comienza a orar y dar gracias. Hay dos citas bíblicas, si quieren pueden tirarle foto a la pantalla. Esas dos citas hablan y pueden anotarlas para que tú puedas basar esta semana en esas dos citas. Una de ellas, primera de Juan 5, 14 y 15, habla de esa fe que es la victoria, esa fe que ha vencido el mundo, esa fe que nos permite a nosotros poder creerle a Dios y recibir si oramos conforme a su voluntad. Y esa otra cita es cuando Pablo habla de que todas nuestras peticiones sean presentadas al Señor sin ansiedad, sin estrés, sino en acción de gracia. Y el Dios de paz va a guardar tus pensamientos y tu corazón en Él. Padre, te damos gracias en ese momento. Te damos gracias, Señor.